Uno de los pasajes más emotivos y dramáticos de la Biblia es el caso de la negación de Pedro antes de la crucifixión, cuando en 3 oportunidades las personas lo vinculan a Jesús y él lo niega como que Jesús lo había previsto y lo había predicho. Los sentimientos que ocasionaron esto, las emociones que llevaron a la vida de Pedro, estos sucesos fueron terribles seguramente para él. No quisiéramos estar en su pellejo. Ser confrontados con el peligro inminente de ser prendido como culpable, de ser procesado y de repente incluso llevado a la muerte. Al mismo tiempo que la lealtad a su maestro, a su señor, a quien había seguido por un buen tiempo de su vida. Él se sintió colapsado. Pudo más su debilidad, su carne, su miedo, y él fracasó. Y eso nos mueve y nos enseña muchas cosas. Pero eso no se quedó allí. Cristo llegó después a restaurarlo. Vamos a leer en Juan capítulo 21, versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El contexto del pasaje es muy conocido. Nos acordamos de Pedro, de Simón, después de haber negado a Jesús. Cuando Jesús resucitó, lo encuentra junto a los otros discípulos y le llama a un lado. Jesús no restauró a Pedro recordándole su fracaso, sino confrontándolo con una sola pregunta: ¿me amas? Porque el verdadero ministerio nace del amor a Cristo, y no solamente del talento, de la experiencia, del entusiasmo. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Ahora, después de la resurrección, Jesús no lo expone públicamente para destruirlo, para humillarlo, sino para restaurarlo. El mismo fuego donde Pedro cayó se convierte en el lugar donde vuelve a levantarse. Muchos quieren servir a Dios, predicar, cantar, liderar, servir. Pero Jesús sigue haciendo la misma pregunta, una y otra vez: ¿me amas? Porque para Cristo el amor vale mucho más que la capacidad. Quiero presentar 4 puntos. El primero: Jesús confronta el corazón, no solo las acciones. Pedro había fallado externamente. Jesús fue mucho más a lo profundo. Él no le preguntó: ¿por qué me negaste? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué tuviste miedo? Él le preguntó: ¿me amas? Dios sabe que muchas veces el problema con nosotros no es falta de actividad espiritual, sino falta de amor ardiente por Él, por Cristo. Se puede trabajar, se puede cantar, se puede predicar, se puede servir, se puede hacer muchas cosas y aún así no tener el genuino amor por Dios, que eso es lo que importa en el Evangelio. Por eso en este primer punto es importante entender que cuando Dios nos confronta frente al fracaso, frente a episodios en donde le hemos fallado, en donde hemos caído y nos sentimos culpables, sucios, avergonzados, desanimados, el Señor siempre nos va a preguntar, siempre nos va a encarar con la misma pregunta: ¿me amas? Segundo punto. Jesús preguntó 3 veces porque quería restaurar completamente a la persona. En la cultura y en la historia encontramos ese lenguaje casi simbólico del número 3.
Bíblicamente, hay muchas expresiones que involucran al número 3. Ya de entrada, Dios mismo es trino. El tercer día Cristo resucitó de los muertos y encontramos una serie de veces en la que el número 3 está implicado en la explicación del contexto del pasaje. La tercera vez no es solo una repetición numérica, sino un punto de inflexión que simboliza el perfeccionamiento, la persistencia y la culminación de un proceso. Esto ya sea en el lenguaje coloquial, en las tradiciones y en el desarrollo sostenible. Esa expresión, el número 3, es como el agotar las posibilidades o las oportunidades. El número 3 simboliza para nosotros una completa restauración. Pedro negó 3 veces a Jesús. Jesús le pregunta también 3 veces. Eso no es crueldad, eso es restauración. Cada pregunta está quitando una capa de la culpa. Pedro se entristeció porque entendió que Jesús estaba tocando lo más profundo de su herida. Y yo no sé tus experiencias, tus vivencias, qué es lo que sientes, qué es lo que pasa contigo. Pero si hay fracaso, si hay caída, si hay vergüenza, si hay desánimo, tienes que saber que Dios te restaura de una manera completa. 1, 2, 3 veces. Jesús no ignora nuestras caídas, pero tampoco nos define por ellas. El enemigo, en cambio, él sí siempre nos va a estar tratando de recordar el fracaso. Siempre nos va a querer condenar. Nos va a hacer retroceder en el pasado. Nos va a hacer ver nuestros puntos flacos, nuestras culpas, nuestras responsabilidades, nuestras impertinencias. Cristo funciona, Cristo actúa al revés. Él cuando nos recuerda algo del pasado, siempre es para sanar, siempre es para redimir, para darnos victoria sobre el pasado. Vamos con el punto número 3. El amor a Cristo produce cuidado por las ovejas. Un periodista le preguntó a un bombero ya viejo, bastante experimentado, por tanto, y le dijo, después de tantos años entrando a edificios en llamas, ¿qué es lo que hace que sigas entrando? Y el hombre respondió, nunca entro por amor al fuego, entro por amor a las personas que están adentro. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Porque primero es el amor y después el ministerio. Dios no le dijo, organiza, administra, impresiona, trabaja. Le dijo, cuida lo que es mío. Porque las ovejas no le pertenecen al pastor humano, no le pertenecen a alguna organización, a alguna entidad. Las ovejas le pertenecen al Señor. Y la tarea que le asigna Dios a Pedro es el cuidado, el pastoreo de esas ovejas. A cada uno de nosotros Dios nos da una tarea específica, un rol, y nos da las herramientas para poder trabajar en eso. Pero siempre tenemos que recordar que nuestra responsabilidad es de cuidar lo que le pertenece a Jesús, lo que es de Él, y debemos sentirnos elogiados por ello. El que ama verdaderamente a Jesús, entonces va a cuidar a la gente, va a servir con paciencia, va a alimentar espiritualmente a las personas y no va a usar el ministerio para el ego personal. Vamos al punto número 4. Jesús todavía restaura a los que fallan. Sí, eso está vigente. Pedro pensó que ya para él todo se había terminado.
Él creyó que pues lo que había hecho era imperdonable, inmejorable. No había una solución. Su angustia seguramente era intensa, su decepción, su frustración, su desánimo. Pero Jesús todavía tenía un propósito para él, y un propósito grande. El fracaso no fue el capítulo final, porque después venía la restauración. Después que Pedro fue restaurado, Pedro predicó con poder. Miles se convirtieron a Jesús. La iglesia de ese entonces fue fortalecida. Y hoy recordamos a un Pedro enorme, lleno de poder, de sabiduría. Hay personas que aman a Cristo, pero viven paralizadas por errores del pasado, por pecados que cometieron hace años, y eso no les deja avanzar. Y no pueden ser de bendición ni para ellos mismos, porque viven atrapados en un círculo vicioso de culpa, de sentimientos de indignidad, porque están atascados en las redes del enemigo, que les trata siempre de hacer recordar su culpa, su pecado. Cristo, en cambio, vino a limpiarnos, a lavarnos de toda maldad, a desterrar de nuestra vida la culpa, la vergüenza, y Él es el que levanta nuestra cabeza. Este pasaje muestra que una caída no cancela el llamado que Dios nos hace. Una negación que hayamos cometido no destruye la gracia de Cristo. Jesús aún levanta a los quebrantados, a los oprimidos por la culpa. Jesús nos da oportunidades hasta el último segundo de nuestras vidas. Así que después de exponer estos 4 puntos, llegamos a la conclusión. Siempre, al final de todo, la gran pregunta no es cuánto es que sabes, cuánto haces, qué tan reconocido eres. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Me amas? Porque el amor es lo que sostiene la fidelidad. El amor es lo que sostiene el servicio. El amor es lo que sostiene el ministerio, tu ministerio. Sin amor, el trabajo, la vida cristiana se vuelve actuación meramente. Con amor, aún un hombre quebrado puede ser usado poderosamente por Dios. Sí. Jesús no buscó a Pedro para que éste sea presentado como un hombre perfecto. Jesús no buscó a un Pedro perfecto. Jesús buscó a un Pedro que lo amara verdaderamente. Hoy puede que hayas tenido fracasos, pecados terribles en tu vida, cosas que desde una perspectiva humana son irreparables muchas veces, que no tienen un sustento, no tienen una manera de ser perdonado incluso. Tienes que saber que la única pregunta que Jesús te va a hacer es si lo amas. Porque si lo amas, entonces estás listo para servirle, para trabajar, para ser de bendición, para tener victoria en tu vida. Porque si lo amas, estarás respondiendo satisfactoriamente la pregunta que hace Jesús a las personas. El desafío es eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Y que ese amor se exprese después en el servicio, en el trabajo, en la paz. Y en llevar ese mensaje de paz a otros que lo necesitan ciertamente. Que Dios te bendiga. Oremos.